Sabemos que las cuestiones de poder derivan justamente de distintos significados, ¿sí? Cuando decimos puede que la manifestación sea multitudinaria, nos referimos a la posibilidad de que algo suceda, ¿sí? En cambio, la ciudadanía pudo votar libremente se refiere a la capacidad de actuar de una persona o grupo. Y el Congreso ahí tiene su poder, la decisión del dominio sobre algo. Entonces, hablar de poder, ¿sí?, entendido como una relación social, refiere a dos tipos: la capacidad de hacer o la capacidad de influir sobre la conducta de otros. De aquí deriva el poder político como la potestad de mandar y ser obedecido por un conjunto relativamente grande de población. Se usa esta expresión en relación a alguna autoridad de gobierno, ¿no? ¿Qué poder que tiene? O el que tiene el poder o el que está en el poder. Así las cosas, ¿sí? Van a surgir distintas organizaciones internacionales, ¿sí? Las sociedades se vuelven muy complejas en ámbitos también como puede ser la familia, la educación, la salud, el trabajo, los deportes, ¿sí?, el Estado en sí mismo. Pero, ¿cómo se configuran estas esferas de poder y cómo se configura justamente el marco de lo que va a ser entendido el poder a través de la historia, ¿no? Yo les había contado hace mucho tiempo atrás que la familia, para Rousseau, era como una institución en sí misma, en donde la organización familiar era una organización en torno a una sociedad, ¿no? Y esa sociedad era una sociedad más pequeña. Entonces, muchas sociedades pequeñas, muchas familias, conforman una sociedad mucho mayor, ¿no? Y brindan, en este caso particular como el nuestro, el poder al Estado. Sin embargo, hay algunos instrumentos y relaciones de poder que tienen que ver con el instrumento, ¿sí?, que sería el arma, y la intención, que es la obligación del otro, ¿no? Entonces hay distintas formas de ejercicio del poder por medio de la persuasión, la manipulación, la coerción. Por eso yo el otro día, en cierta medida, ¿sí?, entre paréntesis, decía: hay que tener cuidado cuando aparecen ciertos personajes que rozan lo gracioso y lo burdo, respecto de la manera en la que está manipulando esa persona las ideas, ¿sí? Así como lo mismo sucede en torno a otras figuras del ámbito farandulero político, ¿no? Este, Digo farandulero político porque desde lo que es la más extrema de las filosofías políticas, hablar de este momento actual de la política, en donde Intratables de repente se transformó en un espacio de debate burdo, este, se genera justamente la diseminación de un pensamiento que en realidad debería de ser un poco más analizado, ¿no? Debería de ser un poco más responsablemente analizado. Porque acá estamos hablando de mecanismos de dominación, ¿sí? Que esto lo vamos a trasladar en la ecuación al resto de los partidos políticos. Porque estamos hablando de la farandulización de la política. No estamos hablando de una política en estado puro. Estamos hablando de una política medio farandulera, ¿no? Donde hoy, si no participás de Showmatch o o de Intratables, parece que estás out. Así las cosas, hablar de ciertas cuestiones en torno al poder que datan de tanto tiempo atrás es como querer cortar y pegar algo tan anticuado que yo creo que no tendría sustentabilidad por sobradas pruebas, evidencias, y distintas etapas de nuestra historia. No tendría ningún tipo de asidero, no tendría ningún tipo de lugar. Es decir, nos llevaría nuevamente a un virtual fracaso.
Data todo esto de los principios de... Nosotros hemos visto el absolutismo, ¿sí? Y hemos discutido o charlado, mejor dicho, o puesto en exposición las dotes de Maquiavelo en torno a lo que es aconsejar no solamente a una familia prestigiosa, sino también a un papa, ¿sí? Y dejarnos una obra como va a ser El Príncipe para la eternidad. Y a partir de allí empezamos a charlar con mucho más énfasis del tema del poder, ¿no? Y vimos grandes reyes absolutistas, por ejemplo. Y acá no podemos hacer caso omiso de hablar de los contractualistas, ¿no? Que el contractualismo justamente comprende a un conjunto de teorías políticas que encuentran el origen de la sociedad y el fundamento del poder político y del Estado en un contrato. Es decir, fijamos un contrato entre la sociedad y el Estado, entre los siglos XVII y XVIII sobre todo, en donde los estados, ¿sí?, se empiezan a regir por ciertas nociones de lo que es el poder, ¿no? Y así nos aparecen pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, ¿sí?, que ofrecen distintas explicaciones de lo que va a ser el poder y este contrato, ¿no? Hay una existencia de una sociedad preestatal donde las personas viven en un estado de naturaleza, ¿sí? Y la inclinación de todos hacia la celebración de la sociedad en la que el Estado aparece como el garante de la paz y el orden. Entonces, para esto, ¿sí?, nosotros tendríamos que remitirnos a entender qué pensaban estos contractualistas, ¿sí?, en torno a lo que es el Estado. ¿Cómo pensaron ellos el Estado? ¿Por qué hablamos de un estado de naturaleza? En un estado de naturaleza, ¿sí?, se supone que el hombre entendido como un todo, porque nos seguimos rigiendo por estos parámetros de aquel tiempo, el hombre entendido como el todo, era lobo del hombre, como decía Hobbes. El hombre es lobo del hombre. El hombre se enfrenta por cierto egoísmo a otro hombre, ¿sí? La mujer, en este sentido, que hoy visto ya desde la actualidad, la mujer también, ¿sí?, se enfrenta por cierto egoísmo a otra mujer, y así sucesivamente las sociedades, por puro egoísmo, van queriendo ambicionar cada vez más, ¿sí? Entonces empieza a existir el predominio de uno sobre otro. Esto que dice Hobbes, ¿sí?, en torno al estado de naturaleza, por supuesto que es repensado por él, ¿no? Y entiende cómo esas violencias desatadas, ¿sí?, lo llevan a pensar nuevas ideas. Entonces Hobbes se interesa por analizar cómo las pasiones humanas en ese estado de naturaleza llevan a la violencia y justifican un orden de poder, ¿sí?, como el caso de la monarquía absoluta, ¿sí?, como una forma de gobierno más útil para imponer el orden y la paz. Maquiavelo en referencia decía, bueno, el príncipe debe estar preparado para la guerra, debe entender el arte de la guerra, ¿sí? Según en la visión de Hobbes en el Leviatán, ¿sí?, la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu que cualquiera podría aspirar a poseer lo que posee otro. Pero si dos hombres desean la misma cosa, se vuelven enemigos, ¿sí? Tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno con otro. Entonces para Hobbes, como decía antes, el hombre es egoísta y la vida previa al Estado es muy negativa, porque la competencia termina siendo una conducción hacia una guerra del todo contra todos, ¿sí? La vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve, decía Hobbes. Hay un temor, por supuesto, paradigmático en torno a lo que es la muerte, ¿sí?, y el deseo de esas cosas para una vida confortable. Entonces, para salir de ese estado de naturaleza, los individuos celebran un contrato y pactan, cada uno con cada uno. Es decir, ceder sus derechos de actuar por sí mismos para ser representados por un poder soberano encargado de garantizar la paz que sería el Estado.
Bien, estamos hablando de tiempos en donde el absolutismo es muy fuerte, ¿sí? Entonces, para Hobbes el poder del Estado pasa a ser absoluto y los hombres renuncian a su verdadera libertad de usar su poder individual porque hay una fuerza superior que es capaz de garantizar la supervivencia y la defensa contra los enemigos extranjeros. ¿Qué son los actos del Estado? Aunque resulten injustos, no pueden ser cuestionados por los gobernados, ¿sí? Ahí surge también la imposición de una fuerza pública del común, ¿no? Para sostener y contener la vida humana que se va a encontrar protegida y segura. El derecho de la vida es único, ¿sí? Y es al que no renuncian los hombres cuando celebran este contrato, ¿sí? Imaginemos ahora un estado de naturaleza en la actualidad donde todo el mundo, por ejemplo, esté armado, como se planteó en uno de los debates presidenciales. Imagínense el egoísmo de la humanidad, cómo repercutiría en nuestra actualidad y a dónde nos llevaría un estado de naturaleza donde el hombre sea lobo del hombre, la mujer sea loba de la mujer. Un estado armado individualmente conduce a reacciones individuales que producen un desastre mucho mayor, ¿sí? En torno a lo que es la violencia y el egoísmo. Entonces, eh, eso es para tenerlo en cuenta, ¿sí? A la hora de escuchar ciertas plataformas. Después tenemos a John Locke, ¿sí? Que en torno a las guerras civiles que vive Gran Bretaña durante el siglo XVII, también se marca el pensamiento de Locke, aunque sus objetivos y conclusiones fueron algo más diferentes que las de Hobbes. Sin embargo, Locke va a ser uno de los padres del contrato social. De hecho, Rousseau va a tomar algunas cosas de Locke. En lugar de justificar la monarquía absoluta, él se preocupa por fijarle los límites para proteger la libertad de los individuos. Y estas ideas van a repercutir justo en la Revolución Gloriosa de 1688 que nosotros vimos en Inglaterra y que sienta las bases de la democracia parlamentaria británica. Y por supuesto del liberalismo político, que no es lo mismo que el liberalismo actual. Estamos hablando de liberalismo político, después liberalismo económico, también, que es algo pensado para ese momento en particular, que bien podría traducirse a ciertas cuestiones de la actualidad, pero que no podría llevarse en ese estado, porque estamos hablando de periodos totalmente distintos. Aparte de que el liberalismo, cuando ustedes vean mucho más adelante el Estado conservador, se van a dar cuenta de que tenía ciertas concepciones y nociones que bajo una índole de irresponsabilidad llevaron a un desastre mucho más eficaz. Locke, a diferencia de Hobbes, entonces distingue como estado de naturaleza y estado de guerra, ¿sí? Los particulariza cada uno. Los hombres viven por naturaleza en plena libertad e igualdad, bajo la ley que les dicta la razón, la que les enseña que ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones, hablando de alguna moralidad, ¿no? Los hombres tienden a vivir en paz, sin embargo, se trata de una paz precaria, ¿sí? Que puede ser fácilmente alterada, porque las personas viven sin un poder terrenal, común y superior a todos, ¿sí? Con la autoridad para juzgar. Entonces, cada uno actúa por lo que le dicta su propia razón y eso muchas veces conlleva a un estado de guerra. Entonces, en consecuencia, los hombres tratan de unirse en estados y ponerse bajo un gobierno, derivar su libertad, derivar su accionar individual a un accionar colectivo, ¿no? Entonces, de esa manera, preservar sus vidas, sus libertades y sus posesiones, porque estos son los principios de la propiedad privada. Que esto es una noción del liberalismo, la propiedad privada. ¿Sí? Fíjense por qué motivo Locke piensa el liberalismo, cuando hoy, dentro de lo que es la concepción y noción de la propiedad privada, hablamos de un capitalismo que ha logrado que la propiedad privada pase a ser, mayormente hablando,
la riqueza de muy pocas personas, ¿sí? Entonces, así las cosas, el poder y las funciones de esta autoridad deben estar limitados por la ley para evitar la injusticia y la concentración de poder, ¿sí? Entonces Locke lo que piensa es la división en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Esto pensado en sí mismo también para una monarquía parlamentaria como había sido la inglesa, ¿no? Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Que lo vamos a tener ya en el siglo XVIII, pero es bueno que lo tengan ahí presente. Este, es un siglo que va a ser reconocido como el siglo de las luces debido al predominio de las ideas de la Ilustración, ¿sí? Esto es previo a lo que va a ser la Revolución Francesa, es decir, que el iluminismo va a tener de conceptos a la Revolución Francesa. A este progreso científico, al progreso de la razón, lo vamos a llamar iluminismo. Rousseau fue un filósofo muy representativo de ese movimiento, ¿sí? Este, con fuertes características del pensamiento ilustrado, y prefiere defender los buenos instintos y sentimientos que las personas tenían en el estado de naturaleza, ¿sí? Entonces así surge el contrato social bajo otra índole, ¿sí? Retoma la idea de contrato de los pensadores ingleses del siglo anterior, por eso hablaba de que tomaba algunas cosas de Locke, y en la concepción rusoniana, el estado de naturaleza corresponde a un estado de felicidad en el que las personas viven libres e iguales, dado que el hombre es bueno por naturaleza. Esta armonía natural y sincera, sin embargo, se corrompe cuando aparece la propiedad privada, ¿sí? Que es lo que yo mencionaba hace un ratito con Locke, que es el origen de todos los males y las desigualdades para Rousseau. En esta situación negativa se celebra un primer contrato que da lugar a la formación de las sociedades, en la que existe un Estado al servicio de los que más tienen, ¿sí? Sosteniendo la propiedad privada y aumentando las desigualdades. Entonces Rousseau afirma que la celebración de ese contrato es engañosa y el Estado social que surge es perverso, ya que la protección de los derechos individuales y la propiedad privada no es suficiente para alcanzar el bienestar común. Mientras que para los pensadores ingleses la sociedad surge de un cálculo racional y egoísta. Para Rousseau se debe pensar que la sociedad es una asociación, no una suma, ¿sí? No es una suma de individualidades, sino que es una asociación. Por eso ella supone la idea superior del bien común, en un sentido de solidaridad, pero también de patriotismo. Para salir de esta situación negativa y organizar una nueva sociedad, los hombres deben celebrar un segundo contrato social, mediante el cual cada uno se entrega a la comunidad. Así entonces se van a generar, ¿sí?, formas de asociaciones por voluntad general, por voluntades generales, que son capaces de expresar el interés colectivo. Entonces el Estado, según Rousseau, es la expresión de la voluntad general, pero también de la soberanía, al servicio del pueblo y no del monarca. La forma ideal de ejercer el gobierno es la democracia directa. La voluntad general se encarna de alguna manera en las decisiones unánimes, tomadas en asambleas de las que participan todas las personas, ¿sí? Bueno, esas son las cuestiones importantes de estas formas de pensar el poder, ¿sí?, y de pensar el Estado. Así las cosas, Rousseau, si ustedes se ponen a pensar, nos plantea la retroversión del poder. Ténganlo presente para el año que viene. La retroversión del poder es: falta el soberano, no está el rey, no está el gobernante, el poder vuelve al pueblo. El pueblo siempre tiene el poder. ¿Se entiende? Cualquier duda me van a ir consultando igual. Pero bueno, para que lo sepan. De acá nos va a quedar la pata del marxismo, que todavía ustedes no la van a ver, ¿sí? Pero para que sepan cómo son pensados los distintos estados hasta este momento en particular de la historia. Espero haber sido claro, ¿sí? Como decía, cualquier duda me van consultando. Para cerrar, pensar este tipo de estados en la actualidad a veces hace tener una noción eh, de lo anticuada que puede llegar a ser una manera de ver las cosas. Y que los conceptos y nociones de el liberalismo, los principios y nociones del liberalismo,
parten de una idea de democracia que no implican justamente volver a un estado de naturaleza donde el egoísmo de las personas pueda conllevar a un resultado bastante negativo. Entonces, no es pensar el poder, ni pensar la democracia, ni pensar la actualidad y el presente. Una manera de hacerlo desde esta farandulización, como decía antes, de la política, sino que es pensarla con cierta responsabilidad, con cierta prestancia y teniendo en cuenta, por supuesto, la teoría. Nunca hay que dejar de lado la teoría. Muchas gracias.